Agárrense de donde puedan. Los fantasmas del duartismo y el fidelato regresaron, pero no para llevarse la lana, sino para soltarla. Tras 14 años de puro cuento, por fin pagaron la deuda millonaria a los maestros, sacando los trapitos al sol de las administraciones pasadas. Así mero, limpiando la casa, y mientras unos cobran, a otros se les aguó la fiesta, porque Carlos Smith, de Espacios Educativos, salió de corbata en la gran limpia del gabinete de Nale. Y chéquense nomás los listillos que andan en el sur, mandando barcos hasta las chanclas de diésel para Cuba, mientras aquí cuidamos los centavos. Pero aguas, familia, que esto sí calienta. Nos agarraron de patio trasero. Harfuch mandó 5 reos de altísima peligrosidad desde Michoacán al penal de Villa Aldama. Nos trajeron la macana y el crimen ajeno a menos de 1 hora de Jalapa. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Nale limpia su basura. Sí, Fidel Herrera, Javier Duarte, son 2 nombres que para muchos en Veracruz siguen siendo sinónimo de deuda, desorden y cuentas pendientes. Y hoy, curiosamente, esos nombres regresan a la conversación porque una deuda que nació en 2010 por fin fue pagada en 2025. Y no es cualquier deuda. Es el seguro institucional que se debía a maestras y maestros del estado desde hace más de 1 década, por instrucciones de la gobernadora Rocío Nale García y gracias a las gestiones de la Secretaría de Educación encabezada por Claudia Tello. La Secretaría de Finanzas realizó un pago histórico. Se beneficiaron 358 trabajadoras y trabajadores de la educación con un monto que supera los 100 millones de pesos. No es un apoyo nuevo, no es un favor, es una deuda legítima que llevaba años en el cajón del olvido. Una deuda que pasó por administraciones completas sin que nadie lo resolviera hasta ahora. Gracias a la coordinación entre la SEP y Cefiplan se destrabó un proceso administrativo y financiero que durante años fue considerado imposible. Y hoy ese pago representa certeza y tranquilidad para cientos de familias veracruzanas. Y aquí es el punto clave. 2010 fue uno de los años donde la deuda de Veracruz se disparó. El estado venía de una deuda aproximado de 3.500 millones de pesos heredado del gobierno de Miguel Alemán, pero durante el sexenio de Fidel Herrera, la deuda creció en más de 10.000 millones de pesos. Fue un periodo donde se estiró la chequera y se adquirieron compromisos a futuro, dejando al estado con obligaciones que no siempre tuvieron respaldo financiero real. Entre ellas, este seguro institucional. Ahora, para ser justos, hay que decirlo todo, porque en ese mismo 2010, Veracruz fue golpeado por el huracán Karl, un desastre natural inesperado que causó daños enormes en infraestructura, vivienda y servicios públicos, y este huracán Karl obligó al gobierno estatal a reaccionar de emergencia. Y sí, impactó de forma directa las finanzas del estado. Ese fenómeno explica parte del desorden financiero de ese año, aunque no justifica todos los excesos ni todas las decisiones. El contexto importa, pero también importan las consecuencias, porque en diciembre del 2010, Javier Duarte llega al poder y a partir de ahí, la historia ya es conocida. Más deuda, más opacidad y un colapso financiero que terminó explotando años después. Y en medio de ese caos, muchas obligaciones legítimas quedaron abandonadas, incluido este pago al magisterio. Por eso, este pago no es menor. Rocío Nale manda un mensaje claro, los rezagos también se atienden, aunque no den reflectores inmediatos. Pagar una deuda del 2010 es hacerse cargo del pasado para ordenar el presente. Y en Veracruz, eso ya es decir mucho. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Harfuch manda reos peligrosos a Veracruz. Oigan, mucha atención con lo que acaba de pasar en las últimas horas, porque esto nos incumbe directamente a los veracruzanos.
Resulta que de un momento a otro, nuestro estado acaba de recibir 5 inquilinos nuevos y no son cualquier tipo de visita. Estamos hablando de reos de alta peligrosidad que acaban de ser trasladados desde Michoacán directamente al Penal Federal de Villa Aldama. La noticia la confirmó el propio secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Él dio a conocer este domingo que se armó un operativo bastante fuerte para sacar a 25 personas privadas de la libertad de los penales de Michoacán. ¿Y a dónde creen que la mandaron? Pues los repartieron por el país, pero a Veracruz le tocó su parte. Específicamente, 5 de estos delincuentes aterrizaron al penal que está en Villa Aldama. Pero para que dimensionen la cercanía, ese penal está a menos de 1 hora de la capital Jalapa. No es que los hayan mandado a una isla desierta, están aquí, en la zona centro del estado, bajo custodia federal. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué los movieron? Pues no fue por un tema de cupo nada más. Harfuch explicó que estas personas ya representaban un riesgo muy serio allá en Michoacán. Tenían lo que llaman liderazgos negativos, es decir, seguían mandando desde adentro, organizando desórdenes y lo más preocupante, tenían el dinero suficiente para corromper al personal de las cárceles estatales. Básicamente eran una bomba de tiempo en los penales locales. Su permanencia allá significaba riesgo de motines, reagrupamiento de bandas criminales y mucha tensión. Es por eso que el gobierno federal decidió aplicar el Plan Michoacán por la Paz y sacarlos vía aérea para romper sus redes de poder. Las autoridades federales aseguran que el penal de Villa Aldama tiene toda la infraestructura y los protocolos para aguantar este tipo de perfiles sin que representen un peligro para la población civil. Nos dicen que es para despresurizar los penales del país, pero bueno, veremos qué ocurre con esta noticia. Sin embargo, no deja de generar cierta inquietud saber que Veracruz se sigue consolidando como uno de los destinos clave para recibir a los más pesados del crimen organizado nacional. Se entiende que la estrategia federal de dispersarlos funciona, pero para los vecinos de Villa Aldama seguramente es una noticia algo preocupante el saber que este tipo de altos perfiles, de altos criminales están a unos cuantos kilómetros de sus casas. Noticias locales. Otra renuncia en el gobierno de Nale. Fíjense que la limpia o los ajustes en el gobierno estatal no se detienen. Apenas estamos digiriendo algunos cambios fuertes de la semana pasada y este sábado nos enteramos de otra baja importante en el equipo. Ahora le tocó el turno a Espacios Educativos, una de las áreas que maneja muchísimo presupuesto y obra pública en Veracruz. El protagonista de esta noticia es Carlos Alfonso Smith. Este sábado 13 de diciembre presentó su renuncia definitiva como director general del Instituto de Espacios Educativos. Este organismo depende de la Secretaría de Educación, pero tiene personalidad propia y sobre todo patrimonio propio para construir y reparar escuelas. Pero para quienes no lo ubican tanto, este personaje, Smith, no era nuevo en esto. Él venía de la administración anterior de Cuitláhuac García, donde estuvo en la CIOP como jefe de proyectos, luego brincó a dirigir Espacios Educativos y ahí se había mantenido, planeando obras y licitaciones, pero parece que el ciclo se cerró. Lo interesante aquí es el contexto. No es una renuncia aislada. Esto se suma a una lista que ha crecido rápido en los últimos días. Apenas el 8 de diciembre vimos la salida de la fiscal Verónica Hernández Guiadans. También hubo cambios en turismo con la salida de Dulce María de la Reguera y en comunicación social hace algunos meses. Vamos, que el tablero se está moviendo y bastante. La propia gobernadora Rocío Nale dijo hace poco, refiriéndose a estos movimientos, que en su administración se quedan quienes tengan la disposición de trabajar. Fue muy enfática al decir que no va a forzar a nadie y que el gobierno avanza con los que puedan y quieran. Es una frase que pesa
porque deja ver que la exigencia está a tope. Espacios Educativos es una silla caliente. Es el único organismo encargado de que las escuelas no se caigan a pedazos, de construir aulas nuevas y de equiparlas. Quien llegue a ocupar ese lugar tendrá una tarea titánica, porque las necesidades en los planteles de Veracruz son infinitas y la presión social ahí siempre salta. Al final, lo que vemos es un reacomodo natural, pero acelerado. Dicen que en política los espacios vacíos se llenan rápido y habrá que estar muy atentos a quién nombran en su lugar, porque eso nos dirá mucho sobre el rumbo que tomará la infraestructura educativa en los próximos años. Noticias locales. Veracruz manda más diésel a Cuba. Oigan, mientras aquí seguimos haciendo cuentas cada vez que vamos a la gasolinera, en el sur de Veracruz la actividad portuaria no para y tiene un destino muy específico. Resulta que otra vez los buques están saliendo cargaditos de combustible desde la terminal de Pajaritos en Coatzacoalcos con rumbo directo a Cuba. Y no son cargas pequeñas, estamos hablando de miles de toneladas. La información que está circulando es contundente. El buque Eugenia Gas, que tiene bandera de Liberia, finalmente atracó en la terminal de Pemex para cargar nada más y nada menos que 3,000 toneladas de amoníaco. Y este barco venía esperando turno y su destino es la isla caribeña. Pero eso no es solamente una parte de la historia, porque lo que más llama la atención es el movimiento de diésel. Este viernes zarpó el buque Ocean Mariner, que también tiene una bandera de Liberia. Este barco llegó, cargó y se fue con 10,392 toneladas de diésel. Hizo la ruta Veracruz-Cuba, pero la cosa no paró ahí, porque parece que tienen prisa o mucha necesidad. Resulta que el mismo sábado 13, el Ocean Mariner regresó a la terminal, esta vez procedente de La Habana, para volver a cargar. En esta segunda vuelta se llevó otras 10,261 toneladas de combustible, y si hacemos las matemáticas rapiditas, pues estamos hablando de que en un lapso muy corto se movieron más de 73,000 barriles de diésel hacia Cuba. Todo esto se está manejando a través de una estrategia logística bien interesante. No lo hace Pemex Internacional directamente. La operación se gestiona principalmente a través de Gasolinas Bienestar, que es una filial. ¿Por qué lo hacen así? Pues para darle la vuelta a las sanciones y supervisiones de Estados Unidos por el tema del embargo. Al usar esta subsidiaria, evitan que las operaciones pasen por los filtros que podrían bloquear el envío. Es una maniobra legal, pero deja claro que la prioridad de surtir a la isla es altísima. La mayoría de estos embarques están saliendo de Coatzacoalcos, aunque también han usado los puertos de Veracruz y Tampico para completar los envíos. Es un tema que siempre levanta polémica. Por un lado, estamos viendo esta situación, pues podríamos llegarlo a mencionar de solidaridad internacional y los acuerdos políticos, pero por otro, la pregunta de los ciudadanos sobre los recursos propios y la administración de Pemex, pues es algo que hay que estarlo aclarando. Lo cierto es que los barcos salieron llenos de pajaritos y todo indica que esta ruta marítima va a seguir muy ocupada en las próximas semanas. Noticias locales. 1,000 millones contra cuitlahuistas. Agárrense de donde puedan, porque las cifras que se acaban de revelar en Veracruz son de esas que marean a cualquiera. Estamos hablando de una cantidad de dinero que difícilmente nos cabe en la cabeza cuando pensamos en multas o castigos para servidores públicos, porque el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, mejor conocido como el TRIJAEB, soltó una bomba informativa que pone contra la pared a varios exfuncionarios. Resulta que la magistrada presidenta de este organismo, Leticia Aguilar Jiménez, confirmó que ya se han impuesto sanciones económicas que ya superan los 1,000 millones de pesos. Así como lo escuchan, 1,000 millones. Todo esto es consecuencia de faltas administrativas graves cometidas por gente que trabajó en administraciones pasadas y que, según el tribunal, no hicieron las cosas como debían.
Para que se den una idea de cómo se ha ido acumulando esta cifra, hay que echar un vistazo a los últimos 2 años, porque la magistrada explicó que tan solo el año pasado las resoluciones sumaron casi 700 millones de pesos en multas, y en lo que va de este año ya llevan 350 millones acumulados. Es decir, la maquinaria de sanciones no se ha detenido y sigue sumando ceros a la cuenta de los castigos. Pero aquí viene lo interesante, y es saber quiénes son los que tienen que pagar estos platos rotos. Los señalados no son funcionarios menores. Las multas van dirigidas a personas que tuvieron cargos importantes en dependencias clave como la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas y Planeación, la famosa Cefiplan. También hay varios ayuntamientos embarrados en este asunto, y hay un caso en particular que llama mucho la atención por el tamaño del golpe. Se precisó que una de las multas más altas es de 700 millones de pesos y fue directo para exfuncionarios de seguridad pública. Por otro lado, hay otra sanción que ronda los 300 millones de pesos para ex servidores de finanzas, pero estamos hablando de las áreas que manejan el orden y el dinero del Estado, 2 de los pilares más sensibles de cualquier gobierno. Al final del día, escuchar esta cifra suena contundente, pero la verdadera pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos es si ese dinero realmente se va a recuperar, porque una cosa es poner la multa en el papel y otra muy distinta es que esos 1,000 millones regresen a las arcas públicas para usarse en lo que realmente hace falta. Ojalá que estas sanciones no se queden solo en titulares y que realmente haya consecuencias para quienes fallaron en su deber.